Feliz día del Señor, la gracia del Señor con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, y bienvenidos a la reflexión diaria del Evangelio. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios con oración al Espíritu Santo para que sea Él quien nos haga adentrarnos con fe en esta experiencia de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Divino abogado, paráclito, consolador, ven a abrir nuestro entendimiento como lo hiciste con los discípulos a los 8 días de la resurrección, cuando el Señor se apareció y soplando sobre ellos, les dijo: recibid el Espíritu Santo. Queremos recibir el Espíritu para acercarnos a la palabra. Amén. Les comparto el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículos 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dijo a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tentarlo, pues bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los trozos que han sobrado, que nada se desperdicie. Lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ya les he dicho muchas veces que es uno de mis evangelios favoritos, porque en mi vida he constatado cómo este evangelio se hace realidad cada vez. Yo me identifico con ese muchacho que solo tiene los 5 panes y los 2 peces, pero se los ofrece a Jesús. Esa es mi vida. En este evangelio se refleja en gran modo mi vocación. Así que con mucha alegría les comparto esta reflexión que hago para el día del Señor. Primero que todo, ¿por qué al iniciar el discurso del pan de vida, que el mensaje es la Eucaristía, por qué el milagro de los panes y los peces? ¿Por qué tan temprano en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, este milagro? Y es que la evangelización no se puede realizar solo en el plano material, en el plano que se eleva a la dimensión espiritual, olvidando el plano temporal.
La evangelización, dice el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica, la evangelización es posible porque hay bienes temporales que hacen posible la evangelización. San Pablo no hubiese podido ir a tantos lugares del Imperio Romano si el imperio no hubiera tenido unas calzadas favorables para llegar a todos esos lugares. No hubiese podido llegar a la isla de Malta si no hubiese habido un buque que lo hubiera llevado. La evangelización necesita también del plano material, del orden temporal. De hecho, es muy difícil evangelizar a una persona con hambre. Esta es una de las filosofías de la doctrina social de la Iglesia. Yo no le puedo decir a alguien, Dios te ama, Dios te quiere mucho, y la persona con hambre no me va a escuchar, no me va a entender. Santiago ya recalca esto, lo importante que es decirle al hermano, Dios te ama, pero también darle su pancito para que lleve debajo del brazo a casa y lo comparta con los niños. Ser cristiano significa entender bien estas dos realidades, porque si no, mi cristianismo no es auténtico, es desencarnado, es una fe desencarnada de la realidad. Pues a Jesús le preocupa a esas personas que lo están escuchando, pero que tienen hambre. Y Jesús interpela a sus discípulos, bueno, denles de comer, ¿con qué les vamos a dar de comer? Y los discípulos se asustan, no, y ni con 200 denarios de pan bastaría para que le toque un trocito pequeño a cada uno. Jesús nos quiere enseñar que lo importante es la fe y la actitud que yo tenga frente a las necesidades personales y del mundo, la confianza que yo tenga en Dios. Los discípulos pensaron en confiar en el dinero que tenían en su alforja, pero Jesús les hace ver que es más importante la preocupación de poder ayudar a esa gente y no mandarla con las manos vacías a casa y con el vientre vacío, que lo importante es tener en el corazón el deseo. Y como dice una frase por ahí, el que quiere puede, porque querer es poder. Si yo quiero ayudar al pobre, Dios me va a dar los medios, aunque yo no tenga ni para mí. Dios me va a dar los medios. Pues lo primero que hemos de resaltar en este domingo es que la evangelización debe ir acompañada de las obras sociales, del bienestar de las personas, de una promoción social. Y ahí nos falta mucho, porque es fácil decir Dios te ama, pero es complicado decirle, mira este regalito para ti. Y eso, qué bendición, esta comidita, no tenía nada para darle a mis hijos. Y ahí sí le digo, es que Dios te manda a decir que te ama mucho y que ahí te envía algo. Es necesario que en nuestra vida, sea cual sea la condición, si soy sacerdote, si soy religiosa, si soy un papá, si soy una mamá, sea cual sea mi condición de vida, mi espiritualidad debe estar sostenida con este equilibrio del plano temporal y el plano espiritual. Yo debo de hacer obras de caridad. Muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te enseño mi fe. Debe haber un perfecto equilibrio, porque si tú eres el que ama mucho a Dios, pero nunca compartes, nunca ayudas a otro, pues habría que cuestionar esa espiritualidad tuya. Está todavía muy cruda, todavía le falta mucha madurez a tu espiritualidad. Otro elemento que quiero destacar es la actitud del niño, el desprendimiento. Él no dijo, estos panes me los dio mi mamá y dijo que era para yo comer aquí en la prédica de Jesús. Así que bueno, yo me quedo con un pan y un pez y ya hagan con lo otro lo que quieran. No, el niño lo da todo. Dios me llama a darlo todo con generosidad, a no guardarme nada para mí. ¿Eso qué significa? Eso significa confiar absolutamente en Dios. Entregarlo todo significa no guardarme partecitas para mí. Hay gente que dice que ama a Dios, que va a la iglesia, hace obras de caridad, pero se guarda una partecita para sí. El pecado de adulterio, el de fornicación, el de la mentira. Se guarda una parte. A Dios hay que entregárselo todo. Decía el Papa Benedicto XVI, Dios no pide mucho, Dios pide todo. Y eso no es pedir mucho. Dios necesita que le demos
lo mejor de nosotros. Y lo bueno es que al final la cosa termina muy bien. El niño entrega 5 panes y 2 peces y al final, niño, ahí hay 12 canastas, usted verá cuánto va a llevar para la casa. Llenaría su taleguito nuevamente con panes y peces y llegó todo contento a casa, pero ni con una canasta sería capaz ese niño de cargar. Así es Dios, esa es la generosidad de Dios para con nosotros. Yo te invito a que no tengas miedo a darte, a donarte, a dar en lo material, en lo espiritual, a donar tu vida. Dios te recompensará. Dios no se deja ganar nunca en generosidad y siempre devuelve 100 veces más. Comprobado, Dios siempre devuelve 100 veces más. Así que no esperes más para compartir, para desprenderte, que el Señor va a ser fiel. En tercera medida me llama la atención esta actitud de Jesús frente a las sobras. Recojan lo que sobró. Un informe que se hizo hace poco desde el Vaticano, se dice que la hambruna en el mundo no es falta de comida, es el desperdicio de la comida. Que en Estados Unidos y países desarrollados es más la comida que se tira, que se desperdicia, que se bota, que la que se consume. Vivimos en una sociedad de consumo y eso no es cristiano. La filosofía del consumismo no es cristiana. La filosofía del consumismo es haga que la gente consuma aunque no necesite para generar dinero. Eso no es cristiano. Dios nos llama a compartir lo que tenemos. Dios nos llama a ser mesurados, a no gastar de más. Alguien dice, ay, me sobró. No te sobró. Eso es de alguien que tiene hambre. Búscalo a ver dónde está. Mira a ver cómo haces para no desperdiciar esa comida y hacerla llegar al lugar correcto. Debe ser otra actitud de vida que debemos despertar a partir de la reflexión de este domingo. Aprender a racionar, aprender a ser moderados en nuestro consumo. ¿Cuántas cosas hay en casa que yo no necesitaba y las compré porque sí, me pareció que sí, estaba en promoción? Estoy haciendo un gran daño. La distribución inequitativa de los bienes del mundo es lo que provoca, por ejemplo, en Colombia, las grandes protestas. Pocos tienen mucho y muchísimos, la mayoría, tienen muy poco. El cristianismo nos invita a eso, a pensar en el otro. Que sea una reflexión para esta semana. Piensa en los demás. Antiguamente la gente tenía unos zapatos y caminaba descalzo hasta la entrada del pueblo, la llegada al colegio o a la iglesia y allá se ponía los zapatos para que no se le gastaran tan rápido. Hoy en día tenemos cantidad de zapatos que cuando vamos a usar alguno está despegado, porque hace tanto que no lo uso que el pegante ya se dañó, se descompuso y a la basura. Un gran pecado del cual debemos confesarnos, el tener de más y no compartirlo con el que lo necesita. Tantas cosas deberíamos reflexionar en este día, pues recordemos que la evangelización implica un equilibrio. Y yo no puedo tener fe, una fe auténtica, si no tengo en cuenta el que tiene hambre, el que tiene necesidad. Dios me llama a entregarme y a donarme con confianza, sabiendo que Él me devolverá 100 veces más. Y Dios me llama a no entrar en el contexto de esta sociedad de consumo sin pensar en los que no tienen cómo saciar su hambre o sus necesidades básicas. Dios los bendiga y los guarde en este día. Feliz día del Señor. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Un santo día para todos.